Sí, buenos días, Dios te bendiga. Bienvenido, veo a algunos que no les veía hace tiempo, bienvenidos también. Los papás también nos vuelven a visitar, de Ángela, también los de Gris, bienvenidos también, los papás de Gris. Despedimos también, bueno, por un tiempo a Abigail, ¿no? Te marchas ya, pero volverá pronto si Dios quiere, ¿no? Y bueno, a cualquiera de que esté la primera, también creo que te llamas Miguel. Miguel, te llamas, Miguel, creo que has venido la primera vez, ¿eh? Bienvenido, Miguel, Dios te bendiga, ¿sabes? Dios te bendiga. A cada uno, bienvenido a... Y deciros como siempre, ¿no? Que no subestiméis, ¿no?, lo que es congregarnos en el nombre del Señor. Porque dice la Biblia que donde están dos o tres, Él está en medio, ¿no? Entonces esto no quiere decir simplemente que están reunidos. Significa que Jesús está en medio, y Jesús, cuando está en medio, no lo hace sencillamente por un protocolo. Lo hace siempre con un propósito y un objetivo. Así que déjame decirte, ¿verdad?, que Dios tiene para ti una palabra. Esta es mi oración. Mi oración no es, Señor, dame una palabra para que quede muy bien. Mi oración es una palabra que pueda llegar al corazón de una persona que va a venir esta mañana, que yo no conozco, yo no sé, y lo he dicho muchas veces, porque ni siquiera sé cuándo van a venir los miembros de la iglesia, porque esto lo deciden cada uno, pero Dios sabe que tú has venido por diferentes causas. Tú dirás, bueno, ha sido porque pasaba, ha sido porque me han invitado, ha sido por... Da igual, Dios sabe que hoy tú estabas aquí para escuchar la palabra de Dios. Y quiero decirte que tengas un corazón abierto. No depende de mí, así que yo me relajo en ese sentido, depende de tu corazón. Jesús dijo en una ocasión, ¿verdad?, dice que Dios había quitado la sabiduría a los sabios y se la había dado a los niños. Y es interesante que justo dice esto después de decir... Después de estas palabras, dice, venid a mí, los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Voy a poner un ventilador un poquito más para allá, porque si no me va a arrastrar. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver que Jesús diga eso, no? Que ha quitado la sabiduría a los sabios, a dar a los niños, y después dice, venid a mí. Yo creo que Jesús lo que está diciendo, evidentemente, es la actitud. No se trata tanto en la iglesia de ser apto, de que tú seas o yo seamos una persona muy sabia o muy docta. Eso se llama apto. Se trata de actitud, y actitud es la manera en que nosotros estamos delante de Dios. Y eso yo creo que Jesús se refería a esto, ¿no? Se puede referir a otras muchas cosas, pero un niño generalmente, ¿verdad?, está acostumbrado a que se le diga, que se le enseñe, está abierto y tiene preguntas. Y nosotros, ¿verdad?, Dios lo que nos pide es que tengamos un corazón abierto en esta mañana. Así que quiero pedirte eso, ¿no?, que puedas, tener un poquito de fe. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú estás aquí, por cada persona y hermano que está congregado. También incluso, Señor, las personas que nos puedan ver por YouTube, Señor, que tú ya las conoces, sabes el momento de su conexión, Señor, y también tienes una palabra para ellos, Dios. Gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay una anécdota que puede conectar con esto, que alguna vez la he contado, ¿no? Y es la anécdota de un joven que fue a buscar a su maestro y llamó a la puerta, el maestro le abrió y le preguntó qué le pasaba o qué quería, ¿no? Y este joven le comentó, ¿no?, de que estaba angustiado, como decíamos antes, estaba apurado y estaba un poquito desilusionado en su vida, no sabía, quería ayuda de alguna manera, ¿no? Así que es interesante que este maestro, ¿no?, después de haberle escuchado, le dice, bueno, me gustaría ayudarte, pero no puedo. Tengo algo que hacer, no puedo. Eso le dijo el maestro. Entonces el chico no se enfadó, sino que ya se iba a ir. Y el maestro, viendo su actitud, le dice, espera un momento. Dice, hay una cosa que podemos hacer. Si tú me ayudas primero a mí, yo luego tendré tiempo para ayudarte a ti. El chico, cuando escuchó esto, dijo, yo te puedo ayudar a ti. Se quedó con los ojos abiertos y dijo, claro. Y volvió y dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y el hombre le dijo, mira, vas a hacer una cosa. Sacó un anillo de su dedo pequeño, un anillo, y se lo entregó al joven y le dijo, mira, este anillo quiero que lo vendas porque tengo deudas que quiero pagar, me es urgente. Entonces, te voy a pedir que vayas al mercado y en ese mercado, al que te dé más dinero, ¿verdad?, pero nunca aceptes menos de una moneda de oro. Es un anillo muy valioso, le dijo. Nunca aceptes menos de una moneda de oro.
Así que el joven se fue corriendo, no corriendo, con un caballo que le dejó a la ciudad, al mercado, por todos los mercados, y para vender el anillo. Cada vez que lo presentaba a uno de los comerciantes de allí, bueno, la gente lo miraba, le gustaba, pero el problema era cuando le decía, ¿cuánto vale? Y el joven le decía, bueno, una moneda de oro. Y cuando decía una moneda de oro, tú decías, bueno, olvídalo, ¿no? Así lo hizo una vez y otra vez y otra vez, y todos eran lo mismo, todos les gustaba el anillo, pero cuando le decía el precio de una moneda de oro era mucho dinero. Hubo una persona más sensible que dijo, bueno, como veo que estás ahí luchando, te puedo dar una moneda de plata. Pero claro, el maestro le había dicho que no lo vendiera por menos de una moneda de oro. Así que después de estar como 100 personas intentando vender, ¿te ha pasado alguna vez que has estado llamando puerta a puerta y no te cogen en el trabajo? ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes frustrado? Entonces, esto le pasó a este joven. Pero el joven no se marchó con la moneda, sino que fue al maestro y le dijo, mira, estoy agotado, estoy decepcionado, no he podido, lo siento mucho, no he podido ayudarte. Entonces el hombre le dijo, bueno, tal vez vamos a hacer una cosa, vamos a mirar realmente por un experto cuánto vale este anillo. Así que te vas a marchar, te vas a ir ahora y te vas a marchar a tal sitio que allí hay un joyero, una persona experta en esto, ¿no? Entonces, llévate el caballo, te vas para allá, pero te ofrezca lo que te ofrezca, no se lo vendas. No se lo vendas. Entonces, él fue para allá, lo llevó al joyero, ¿verdad? Después del tiempo de llegar allí, y el joyero lo vio. Y después así de estar dándole vuelta, dice, bueno, como máximo te puedo dar 58 monedas de oro. El joven se quedó así como diciendo, claro, el joyero dijo, bueno, a ver, no te preocupes porque yo te podría dar más. Lo que pasa es que aquí no tengo tanto dinero. Si tú lo quieres el dinero rápido, te puedo dar 58 monedas de oro. Pero si tú quieres esperar, yo puedo conseguir hasta unos 60 o 60 y algo, ¿no? El chico todavía estaba más sorprendido, ¿no? Y no cayó en la tentación de decirle, venga, dame ese dinero porque esto va a solucionar el problema. No, él obedeció a lo que le dijo el maestro. No lo vendas, te ofrezca lo que te ofrezca. Así que volvió contento allí a la casa y le dijo lo que había pasado, ¿no? Entonces el maestro le dijo, mira, esto es exactamente lo que pasa con tu vida, ¿no? Tú te sientes que no sirve, que no vales, que te sientes decepcionado, ¿verdad? Porque has escuchado pensamientos de aquellas personas que no te conocen y realmente tú eres un tesoro, como esa joya. Necesitas un experto, ¿no? Que valore tu vida, ¿no? Y tú eres un tesoro. Y esto me hace pensar, ¿verdad? De que muchas veces, a veces, por lo menos nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿no? De alguna manera nos ha pasado que nos hemos sentido frustrados, nos hemos sentido decepcionados, ¿no? Y es posible que diga, bueno, yo sí, me he sentido así, pero este joven al fin y al cabo era un buen joven, nos robó la moneda, fue honesto, pero yo, por ejemplo, me siento que no le fallo a Dios, siento que he fallado muchas veces a Dios. Pienso a veces que aquellas cosas que yo podía haber hecho no las he hecho, pienso que soy un poco desastre. Y bueno, a lo mejor tienes razón. No te voy a meter en un pensamiento positivo, a lo mejor tienes razón, ¿verdad? Pero déjame decirte que el tema no está de lo que tú piensas, ¿no? Yo recuerdo, no lo puedo olvidar, mi esposa era una persona muy guapa y ella cuando se miraba al espejo veía algo más, veía, desde que tenía 2 años, unas piernas que no las podía mover. Esa limitación, con los 2 años. Y nunca pudo mover las piernas. Ella podía perfectamente haber pensado, ¿no? Escuchando al espejo, no solamente ella, sino sus padres, porque cuando es tan pequeña son sus padres los que valoraron. Sus padres y ellas podían haber pensado, bueno, nunca vas a poder moverte de un lado para otro independiente, vas a tener que llevarte a alguien, nunca vas a poder a lo mejor trabajar, encontrar un trabajo, ir a trabajar tú sola, nunca vas a poder a lo mejor viajar tú sola, nunca vas a poder a lo mejor casarte, nunca vas a poder a lo mejor tener hijos, no vas a poder tener una familia. Es posible, ¿no? Pero sus padres, primeramente sus padres, no escucharon, a los 2 años de ella, no escucharon esa voz. Ella me contaba a mi esposa, ¿no? Que en el pueblo donde ella nació,
Había otras chicas, porque fue esa epidemia de la poliomielitis, que todavía la vacuna no estaba instaurada. Había mucha gente con polio en aquella época. Yo estaba también en ese pueblo, afortunadamente yo me libré. Pero ella me contaba también que había amigas, pequeñas también, que le pasó igual. La diferencia es que sus padres no lucharon. Sus padres simplemente la metieron en casa, que no se podían mover, la movían, sacaban para allá, para acá, y eso es lo que hicieron con ella, con alguna de las niñas. Sus padres no hicieron eso. Sus padres escucharon, vieron la voz del espejo, por decirlo de alguna manera, pero ellos lucharon. Vendieron una casa que tenían muy buena allí en su pueblo y se vinieron a una ciudad que era como Nueva York, porque de Almendralejo a Madrid es como Nueva York. Un campesino que trabajaba las tierras, tenía dinero, y vendió su casa muy valiosa y dejó de trabajar allí en las tierras para venir a las grandes ciudades, como puede ser Barcelona, como puede ser Madrid, como puede ser también creo que Mallorca, ¿no? Buscando dónde había médicos que podían ayudarla y operarla. Tuvo como 16 o 15 operaciones, nada más ella. Ella, cuando hablamos de tatuajes, sus piernas estaban tatuadas, pero tatuadas de cicatrices, no de dibujos de nadie. Eso estaba en el espejo. Pero gracias a Dios ellos vinieron a Madrid, que fue donde yo luego le conocí a ella, ya más mayor, lógicamente, y ella, que vivía en un tercero, porque ellos vendieron todo para gastárselo en médicos, gastados en viajes, no les sobraba el dinero. Cogieron un piso allí en Madrid, pequeño, un piso de 60 metros, en un barrio muy modesto, y en ese piso ni siquiera había ascensor, eran tres pisos sin ascensor. Y sus padres no cayeron en la tentación de decir, ¿cómo va a subir esto? Sino que viendo cómo con las operaciones, con aparatos de hierro, con bastones, le hacían subir y bajar 3 pisos cada día, porque ella bajaba a la academia, luego más adelante estuvo trabajando en una oficina, era administrativa, iba a la oficina sola, con los bastones andando, iba en el metro también, escalera, no había ascensores, y bajaba con los bastones. Ella también aprendió a conducir, ya lo he dicho alguna vez. Ella me enseñó a mí a conducir. Cuando yo trabajaba en la farmacia, ¿verdad? Yo ya la conocía a ella, y había un culto los jueves, y cuando yo terminaba de trabajar, ella iba con el coche y me llevaba al culto, ella en el coche a mí. Luego yo aprendí a conducir también, ¿no? Entonces, también recuerdo perfectamente cómo cuando nos íbamos a casar, mi padre dice, pero bueno, ¿cómo te vas a casar con ella? No en el sentido de que fuera de clase social o que no fuera guapa, porque en ese aspecto no hay ningún problema, pero ¿cómo? Una familia a lo mejor va a tener problemas, a lo mejor para los hijos, para ella es un problema, para ella puede ser algo perjudicial, ¿no? Mi padre ponía problemas, pero yo no escuché esa voz. Padre, no estoy diciendo que los hijos no se obedezcan, generalmente tiene razón, esto es una excepción, ¿no? Entonces, lógicamente, yo sencillamente, vale, escuché todo eso. Mi madre, en cambio, era diferente, pero bueno, ese es otro tema aparte, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente que hasta el ginecólogo, ya nos íbamos adelante, íbamos a casar, al ginecólogo, el ginecólogo le dice, mira, tú tienes una matriz infantil, con lo cual es muy difícil que tengas hijos. ¿Te va a costar mucho? Bueno, eso dijo. Ese es el espejo que le habló el ginecólogo, un experto. Bueno, nos casamos el 19 de diciembre de años atrás. 19 de diciembre. Y Abraham, que fue el primer hijo, nació antes de los 9 meses. 4 días antes. Naciste el 15 de septiembre, que es cuando es tu cumpleaños el mes que viene. El mes que viene, Abraham cumple sus años, que es el 15 de diciembre. Sus añitos. ¿Cuántos? Creo que 40, ¿puede ser? Y uno. Ay, bueno, perdona. Él nació 9 meses, justo 9 meses después. Así que el médico, el ginecólogo, no se podía haber equivocado más. Si se equivoca, si es antes, me mete en un lío, ¿no? Así que él dijo, te va a costar, bueno, pues 9 meses, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? 9 meses que nos llegó, 4 días, faltaron 4 días. Fue el 19 que nos casamos de diciembre y tú naciste el 15 de septiembre. Te adelantaste un poquito, a veces te adelanta, pero bueno, eso. Pero bueno, quiero decir con esto que eso era la voz de aquel hombre, de aquel experto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto, no? Quiero decir que es posible, ¿no?, que nosotros nos sintamos así, pero déjame decirte, ¿no?, que para Dios eso no es un problema, ¿no? Porque
en realidad Dios ya está acostumbrado. Cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, Él se acercó sabiendo que era una mujer un poco desastre. ¿Recordáis? La mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús le dijo, tiene 5 maridos y el que tienes ahora ni siquiera es tuyo. Un poco desastre la mujer. Pero Jesús sabía, no solamente eso, sino sabía lo que podía llegar a ser esa mujer. Y fue una persona que cambió su vida, como sabéis, ¿verdad? Y fue un evangelista allí en ese pueblo de Samaria. También lo hizo con tantas personas, ¿no? Lo hizo, por ejemplo, también lo hizo con el publicano, o sea, por poner un ejemplo, con Mateo. Mateo era un publicano. Y Jesús se acercó a él y le dijo, sígueme. Y Jesús sabía perfectamente que después fueron críticas, lo que digamos, acumuló por eso. Él sabía que un publicano era una persona odiada por los judíos, ¿no? Porque era un publicano, era un judío que estaba traicionando a su pueblo, porque le estaba cobrando impuestos a sus mismos hermanos, ¿no? Y a veces, a lo mejor, si no tenían dinero, les obligaba a que se endeudaran. Pero Jesús no solamente estaba viendo a Mateo, lo que él era, sino Jesús estaba viendo lo que podía ser. Y así podíamos seguir, ¿verdad?, con el ladrón que estaba en la cruz, ¿no? Ese ladrón que estaba en la cruz, Jesús sabía perfectamente que eran delincuentes. Es que, de hecho, los mismos ladrones que estaban, uno de ellos decía, pero bueno, tú injurias a este hombre y no tienes miedo, que estás a punto de morir. Dice, nosotros al fin y al cabo nos merecemos esto, somos delincuentes. Ellos lo decían, pero Jesús en la cruz no vio solamente a un delincuente, vio una persona que podía llegar a estar en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, así podíamos estar toda la mañana, todo este año también y el año que viene, porque hace 2000 años que Jesús sigue haciendo lo mismo, sigue transformando personas, se sigue acercando a personas que el espejo le dice, no vale, no sirve, así que yo te digo, no te dejes eso, utiliza el espejo para ser más fuerte, más potente, ¿verdad? Prepárate, arréglate incluso, ¿verdad? Sé un poco coqueto, coqueta, ¿no? No te quedes ahí arrinconado. ¿Por qué? No simplemente por vanidad, no hablo de que tengas una foto en Instagram más guapa. Estoy diciendo para que tú te valores. Para que cuando vayas a una entrevista de trabajo vean una persona que realmente tiene confianza. Entonces, te animo, ¿verdad? Te animo a que no te descuides siempre que puedas, ¿verdad? Y esto es muy importante. Entonces, nosotros podemos hacer con esa voz, podemos hacer, pues eso, como este chico que se quedó ahí deprimido, se quedó pues ahí que no valía para nada, se lo estaba creyendo, hasta que se dio cuenta, ¿no?, de que el otro le estaba diciendo que él, hay una valoración que Dios hace, que es el experto, porque en realidad el experto es Dios. Yo no soy un experto, yo solo soy un pastor, ¿no? Así que el experto es Dios, y Él sabe que recordar hace poquito en la última predicación que compartí, ¿os recordáis? Puse un ejemplo acerca de Miguel Ángel, el escultor. ¿Recordáis el ejemplo? El ejemplo era que cuando en el 1500, el siglo XVI, descubrieron el David de Miguel Ángel, que está ahí en Florencia, que no hace mucho lo vimos, ¿verdad? Esa estatua que tiene 5 metros de altura y tiene como, no sé si tiene 5 toneladas, no me acuerdo cuánto pesa. Cuando ellos en el siglo XVI, hubo gente que lo vio, le preguntó a David, porque era de una sola pieza, mármol de una sola pieza, no es que juntó ahí el brazo, juntó la cabeza, no, de una sola pieza, de un montón de piedra, y le preguntaron un día a Miguel Ángel, dice, ¿cómo tú de un montón de mármol has podido sacar esta estatua tan preciosa? Y recordad lo que dijo, él dijo, David ya estaba ahí dentro, yo solamente quité lo que sobraba. Y sabes, Dios está viendo en ti, aunque parezca que o somos un poco brutos o somos un poco toscos, pero Dios está viendo dentro de ti que hay un potencial grande. Y Dios lo que necesita simplemente, y tú, ¿verdad?, dejar que Él lo haga, que Él quite lo que sobra en tu vida. Que Él quite los complejos, que Él quite los desánimos, que Él quite las culpas. Y esto no lo estoy diciendo con una mente positiva, lo estoy diciendo con alguien realista, porque la cruz es realismo. La cruz es realismo, la cruz no es sentimentalismo, la cruz no es religión, la cruz es realismo, alguien que muere en una cruz. La pintura realista, lo decía el otro día, la pintura realista pinta las cosas como son. Las pinturas idealistas lo pintan idílico. La cruz no es idílico, la cruz es real. Y Él lo hizo por ti. Y lo hizo no sencillamente para que tú te quedes como estás escuchando la voz del espejo, lo que dicen los demás. Esa cruz está para que tú te des cuenta de que eres un tesoro para Dios. Deja que dentro de tu vida Dios quite lo que sobra, para que pueda salir ese Miguel Ángel, pueda salir aquello precioso que Dios quiere hacer contigo. Amén. He puesto en la predicación, aunque me parece que todavía no está, en la predicación he puesto 3 escalones.
Y voy a intentar hacerlo rápido, 3 escalones. Quiero que en esta mañana, ¿verdad? Aparte de lo que te he compartido hasta ahora, que te quedes, que quiero hablarte de 3 escalones. Me fijaba también que aquí hay 3 escalones, 1, 2 y 3, si contamos como escalón el último. Hay 3 escalones. Quiero que te quedes con 3 escalones, que es el mensaje que yo quiero dejarte. Y que lo recuerdes, porque no es un mensaje de 3 escalones solamente para que te sirva para hoy o para mañana. Quiero que lo guardes en tu corazón y te voy a decir por qué, ¿verdad? Los 3 escalones es un mensaje, como digo, que Dios puso en mi corazón, ¿no?, para compartir. Y no se trata de 3 atajos, que yo te voy a decir, sino se está tratando de 3 escalones que son el inicio, como siempre. Los escalones son siempre el inicio de subir a un sitio. Los escalones son siempre el principio. No hablo de escaleras mecánicas, hablo de sitios altos, ¿verdad? Altos, que siempre empiezan por escalones. Entonces, eso es los escalones, ¿no? Entonces, cuando tú... Voy a empezar por el primer escalón. De los 3 escalones voy a empezar por el primero. Cuando tú pones el pie en el primer escalón correcto, estás en el camino. Entonces quiero decir que el primer escalón es muy importante, porque el primer escalón, si te equivocas, te vas a otro sitio. Pero si pones el escalón, el primer pie en el escalón correcto, estás en el camino. ¿Verdad? Como lo de Mandalorian, ¿verdad? ¿Recordáis la película esta, la serie? Este es el camino. Y el primer escalón, ¿verdad?, que quiero hablar, o que te quedes con él, ese primer escalón, lo he mencionado antes, ese primer escalón es la cruz, es la cruz. El primer escalón es la cruz. Hay mucha gente que no entiende ese escalón, hay mucha gente que no entiende qué es la cruz. Yo me encuentro con mucha gente y dice, sí, bueno, la cruz sí que él murió, en Semana Santa lo ponen allí, hacen sus imágenes, es verdad que le pillaron y todo eso. No entienden lo que era la cruz. Pero déjame decirte, esto no es nada nuevo. Cuando Jesús estaba allí, lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 41, vemos que Jesús, cuando está allí crucificado, había escribas, había fariseos, dice Mateo 27, 41, de esta manera también los principales sacerdotes se burlaban de él, los escribas, los fariseos y los ancianos, y decían, si tú eres el rey, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Libérate ahora si quieres que te veamos. Si tú eres el Hijo de Dios, como has dicho, bájate de la cruz. No lo entendían en aquella época, la cruz no se entendía en aquella época. Pero tú dirás, bueno, claro, eran los fariseos, eran los doctores de la ley, eran los expertos, los teólogos. Pero ¿y los apóstoles? Tampoco los apóstoles entendían qué era la cruz. Así que no pensemos que sabemos todo. Aunque llevemos años en Dios, estamos cada día aprendiendo, hermano y hermana. No subestimes, yo estoy aprendiendo cada día, profundizando cada día en lo que es la cruz. Y vemos también, no lo estoy diciendo por decir, en Lucas capítulo 24, ¿verdad? Hay más texto, Lucas 24, versículo 1, se nos dice, ¿verdad?, que el primer día de la semana, cuando fueron al sepulcro, ya había muerto y resucitado, y ese primer día de la semana, el domingo, fueron unas mujeres. Algunos textos dice que fue María Magdalena, y este concretamente de Lucas 24 dice que fueron mujeres, y entre ellas estaba María Magdalena. Dice que hallaron en el sepulcro que estaba movido y había 2 varones. En este caso, otros evangelios hablan de que se apareció Jesús, hablan de 2 varones, posiblemente 2 ángeles, ¿verdad? Que esos ángeles, dice que eran vestiduras resplandecientes, y le dice, aconteció que estando esos 2 varones, tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron, le dijeron los varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Dice, acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. O sea, los mismos ángeles están diciendo que se acordaran de lo que es Jesús. Nosotros olvidamos. Y yo quiero que no te olvides de estos 3 escalones. El primero es la cruz. Y más adelante en este mismo texto de 24, el versículo 11, dice que cuando las mujeres fueron allí donde estaban los apóstoles, los 11 apóstoles estaban allí, los 11 estaban orando, no sé qué estaban orando, o si tenían miedo sencillamente, pero dice literalmente el versículo 11, mas ellos les parecía, cuando las mujeres les dijeron que habían escuchado a los ángeles que habían resucitado, dice literalmente, versículo 11, dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Estoy leyendo, hermano, estoy leyendo Lucas 24, versículo 11. Dice que cuando las mujeres fueron a los apóstoles, aquellos que habían estado 3 años con Jesús, no es que fue un culto que estuvieron con Jesús, fueron 3 años que escucharon muchas veces que Jesús tenía que morir en la cruz. Y esto me hace pensar que cuando estaban en Getsemaní, que Jesús sudaba gotas de sangre y le dijo, orad conmigo,
lo comentaba el otro día, esto me da a entender de que ellos no sabían ni lo que estaba pasando Jesús. No tenían ni idea del sufrimiento que estaba pasando Jesús, no tenían ni idea de ello. Por eso cuando Jesús dice, vámonos, ellos, venga, cogieron y salieron pitando. No entendían nada. Entonces, la cruz es algo, el primer escalón es algo que no todo el mundo entiende. Y es uno de los grandes problemas. Así que, hermanos, los que tenemos el privilegio de conocer lo que es el primer escalón, ¿verdad? Tenemos que saber que poner el pie en el primer escalón es algo maravilloso. Es algo fantástico. Eso significa entregar tu vida a Jesús. Si tú no lo has puesto nunca, el primer escalón es decirle a Jesús, Señor, yo creo que tú has muerto por mí. Como hizo el ladrón, nunca es tarde. No son muchas palabras, acuérdate de mí. Entonces, es importante que tú, ¿verdad? Si no lo has hecho, sepas que ese primer escalón es para ti. No importa si eres creyente o no. Y ese escalón nunca lo dejes. Porque si dejas el primer escalón, te va a conducir a un segundo escalón equivocado. Entonces yo quiero subir una escalera, pero una escalera no a un sitio equivocado, sino a un sitio correcto. Verás, queremos ir con el Señor y caminar con el Señor, ¿no? Entonces, el final de la cruz para ellos, el final de esa muerte en la cruz para los apóstoles, era el final de todo. Pensaban que se había acabado todo. Ellos pensaban que ya no había más. ¿Cuántas veces tú has pensado, bueno, aquí no hay más recorrido, esto es lo que hay, no hay más? Yo ya soy creyente, pues ya está, no hay más. Pero en realidad la cruz no significaba el final de nada, sino significaba el principio de todo. La cruz era el primer escalón. Ellos pensaban que era el último escalón de su recorrido. 3 años como los apóstoles, como los discípulos que iban con Jesús, aclamados por multitudes por los milagros. Eso eran los apóstoles con Jesús. Y ya con la cruz vieron, es el último escalón, aquí se ha acabado todo. Yo me voy a la pesca, yo me voy a lo mío, tú te vas a lo tuyo y cada uno se va a lo suyo. Esa es la idea que tenía. Eso puede pasar hoy también, porque no entendemos el primer escalón. El primer escalón significa el principio de todo. No se ha acabado nada, al contrario, empieza todo. Con la cruz empieza todo. Y ojalá, ¿verdad?, nosotros seamos capaces de transmitir esto a las personas, simplemente que hay un escalón, y ese escalón es un escalón que no es un consejo de un pastor, de un teólogo, sino es algo que Jesús lo dijo. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo dijo Jesús. Y ese hombre solamente había pisado el primer escalón, nada más, no había pisado más escalones. Así que ese es el primer escalón. Quiero que, aunque te parezca que ya es muy obvio, no lo veas tan obvio. No te apartes nunca de ese escalón de la cruz, de creer que Jesús murió por ti. No te apartes nunca de eso. Y el segundo escalón, no quiero extenderme mucho, le he puesto amar a Dios y amar al prójimo. Jesús nos enseñó que hay un segundo escalón después de creer en Él. Y ese segundo escalón, ¿verdad?, lo tenemos en la Biblia, que es el gran mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Así que este segundo escalón, aunque tiene 2 nombres, amar a Dios y al prójimo, le he puesto como segundo escalón, no es el tercero, porque es un escalón que no se puede dividir. Muchas veces hemos querido dividir ese escalón, amar a Dios y al prójimo, pero ese escalón es uno solo, no se puede dividir. Y lo tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando leemos en 1 de Juan 4, él dice, el apóstol Juan dice, 1 de Juan 4, 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto cómo puede amar a Dios. O sea, amar a Dios significa que amamos al prójimo. Porque si yo no amo al prójimo, me tengo que cuestionar si yo amo a Dios. Si yo soy una persona que yo me creo el campeón del mundo de salto de pértiga, y resulta que no puedo saltar de aquí a aquí con una pértiga, me tengo que plantear si soy el campeón del mundo de pértiga, ¿sí o no? Si yo me considero que soy el campeón de natación en velocidad, y voy a una piscina y tardo 3 horas en cruzar la piscina nadando, me tengo que plantear si yo soy el campeón del mundo. Si yo no amo a mi prójimo, tengo que plantearme si yo amo a Dios con todo mi corazón. Porque decir yo amo a Dios con todo mi corazón, eso es muy fácil de decir. Decir que yo soy campeón del mundo es muy fácil de decir. Pero, ¿y si lo tengo que demostrar? Ya no es tan fácil. Entonces, no se puede separar amar a Dios y amar al prójimo. Si yo tengo conflicto con el prójimo, tengo que acercarme al amor de Dios. Porque el amor de Dios es el que me capacita para poder amar al prójimo a pesar de, ¿no? Y el último escalón, que es el tercer escalón, ¿verdad? Siguiendo esa línea, primer escalón, la cruz, segundo escalón, amar a Dios y al prójimo, y el tercer escalón lo he puesto como servir en lugar de ser servido.
Ese es un escalón más, servir en lugar de ser servido. Eso ya tiene que ver con la iglesia, ¿no? Es interesante, ¿verdad?, que yo recuerdo cuando estaba en Madrid, hace unos cuantos años, muchos años, ¿no? En la escuela dominical que dábamos por la mañana, me acuerdo que uno de los ancianos de la iglesia nos escogía a los jóvenes para dar un mensaje un domingo y hacía una rueda. Y yo recuerdo que al principio, que nunca yo había hecho de forma sistemática, pues me cogió para estar en esa rueda de escuela dominical, de compartir. Y éramos como unos 5 o 6 personas que cada domingo nos íbamos turnando. Te tocaba una vez cada 2 meses o cuando fuera, te tocaba. Y llegó un día, una vez, ¿verdad?, que hubo una persona que dice, no, me toca a mí. Y me tocaba a mí y le tocaba a él. Ya, es que de tanto años no me acuerdo bien. Entonces él decía, no, no, me toca a mí. Y yo digo, bueno, creo que no, pero bueno. Yo digo, vale, si tú quieres, yo no me voy a pelear por ese tema, ¿no? Porque no es lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, no pudo preguntar a la persona responsable porque no estaba, no se acordaba. Bueno, el caso es que esta persona que dijo, no, yo lo hago y lo hizo él. Él predicó y tal, ¿no? Y yo aprendí una gran lección en aquello, esa tontería que parece una tontería, ¿verdad? Yo aprendí una gran lección. Y aprendí esa lección, ¿verdad?, de ese tercer escalón. El tercer escalón es que estamos para servir, no para ser servidos. Hacemos las cosas para Dios, no para nosotros, ¿no? Entonces, hay un texto, ¿no?, que en Juan, que lo conocemos, cuando Jesús, y esto ya es un mandato de Jesús, ¿no?, que cuando Jesús estaba con los discípulos, y gente dice que le lavó los pies, lo hemos escuchado. Y entonces cuando le lavó los pies, pues lógicamente la gente se quedó sorprendido, ¿no? Se quedó sorprendido de que él, siendo el maestro, lavara los pies. Y él en Juan 13, 14, dice así, Jesús dice esto, y lo dice como algo para ti, un escalón que no me lo he inventado yo, lo está creando Jesús, como también la cruz, como también el tema de amar al prójimo y a Dios, son escalones de Dios, yo no me lo estoy inventando, y el tercero tampoco me lo invento. Él dijo en ese contexto, pero si yo el Señor, dice, si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Nos está dando un ejemplo y un mandamiento, para como yo he hecho, también hagáis. O sea, que a la hora de servir a Dios, tenemos que pensar en servir a los demás, no en nosotros. Y yo, este ejemplo me sirvió. Nunca voy a ponerme por encima de nadie, ¿verdad?, para hacer algo en nombre de Dios. Eso no quiere decir que yo no reivindique, pues sí, me toca a mí o no me toca a mí, pero que cuidemos con eso. Que si alguien a lo mejor tiene que dejar de hacer algo y otra persona lo hace, que no caigamos en el error de salir del tercer escalón. El tercer escalón significa servir a los demás y no ser servido. No lo que a mí me apetece, sino lo que le apetece a Dios, ¿no? Así que es interesante, no sé si os dais cuenta y recordáis, que a veces no somos conscientes, a veces luego ya después de aquello, aquella persona creo que se apartó de la iglesia o no fue a la iglesia, aquella persona, la historia, ¿no? Gracias a Dios yo permanecí allí, seguí predicando, no solamente ya, yo también predicaba en culto y luego ya, pues como sabéis la historia, ¿no? Aquella persona ya no sé, fue el azar, fue la casualidad, pero me hace pensar en un principio que a veces no tenemos en cuenta. Muchas veces, ¿verdad? A veces no somos conscientes de que muchas cosas que pedimos a Dios se esconden en ese escalón para recibirla. Hay muchas cosas que pedimos a Dios y están en ese tercer escalón. Y el ejemplo que he puesto antes lo podéis identificar. Cuando ese joven fue a pedirle, ¿verdad?, que le ayudara, ¿qué le dijo el maestro? No puedo. ¿Recordáis? No puedo hacerlo. Tengo otras cosas que hacer. ¿Qué hizo este hombre, este joven? Este joven nos ofendió. Yo me podía haber ofendido porque él se pone delante y yo detrás y haberme quejado al pastor. No, esa no es la línea. ¿Qué hizo este joven? No se fue triste, sino que inmediatamente cuando el maestro vio la actitud le dijo, espera un momento, ven, ayúdame a mí primero y luego te ayudo yo. Y muchas veces no nos damos cuenta que en ese tercer escalón de servir, pensando en los demás, no pensando en ti mismo, se esconden muchas cosas que Dios nos quiere dar a nosotros. A veces oramos, fortaléceme, Señor, dame fuerza, dame valor, y no nos estamos dando cuenta que Jesús está diciendo, sube al tercer escalón, pasa al tercer escalón. Y lo tenemos en la Biblia, es la paradoja de Dios, ¿no? ¿Recordáis? Yo me acuerdo que me impactó mucho cuando empecé a leer la Biblia, que Jesús decía, ¿no?, cuando hablaba
allí en Mateo, ¿no? En Mateo capítulo 6, que hablaba del afán y la ansiedad, él dice, bueno, sé que estáis afanados por la comida, por el vestido, por el trabajo, estáis afanados. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Mira, aquí te doy la comida, aquí te... No, le dice, buscad primeramente el reino de Dios, y las demás cosas serán añadidas. La paradoja. Como este joven. Yo vengo a que me ayudes y tú, maestro, me estás diciendo que yo te ayude a ti primero. ¿Pero qué es eso? Y precisamente lo que hizo ese joven, ¿verdad? Que no se ofendió, intentó ayudar al maestro, aunque el maestro no le hacía falta ninguna ayuda. Fijaros que al final el maestro ni tenía deuda, ni necesitaba el dinero, porque se quedó con el anillo y no volvió por el dinero. Simplemente le estaba dando una lección. Y la lección es, ¿verdad?, que en ese escalón de servir a los demás se esconden muchas peticiones que le hacemos. Señor, dame esto, Señor, bendíceme en esto, Señor, ahí está en ese escalón. Y Dios está esperando que subamos al tercer escalón para soltar. ¿Recordáis lo que le pasó a Salomón? Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieres y yo te lo daré. En aquella época, en tiempo de Salomón, era una cosa que hacían los reyes. Los reyes poderosos decían a gente que ellos consideraban que habían hecho algo importante, le decía, pide la mitad de mi reino y te lo doy. Jesús le dijo a Salomón, pide lo que quiera. Lo que quiera, le dijo, lo pone en la Biblia, pide lo que quiera y yo te lo daré. Y Salomón podía haber pedido lo que quiera, pero ¿qué dice la Biblia que pidió? Dice, sabiduría. ¿Pero para qué? Para gobernar al pueblo, para servir a su pueblo. Subió al tercer escalón. Salomón subió al tercer escalón, servir a los demás. No pidió para sí. Entonces, cuando él sube al tercer escalón de servir al pueblo, Jesús dijo, wow, cuidado, aquí no estamos ante cualquier persona. Esto que acabas de decir no es una oración cualquiera, no es una oración, esto es un hecho. Yo te estoy dando la oportunidad, te estoy probando de que te voy a dar lo que tú quieras. Tú tienes la oportunidad de pedirme dinero, pedirme poder, pedirme que tus enemigos sean eliminados, que tú quedes el único como gobernante de todo esto, pero tú me estás diciendo que lo que quieres es sabiduría para servir a otros, no para ti. Y Dios le dice, te lo voy a dar, pero espera un momento. Y en ese escalón tercero saltaron todas las cosas que a veces Dios está esperando en tu vida y en mi vida para dárnoslas. Y te voy a dar riqueza, te voy a dar poder, te voy a dar sabiduría como no ha tenido nadie. Y así fue. En tiempo de Salomón no había nadie tan poderoso y tan sabio. Y pasaron, yo creo que no ha habido nadie después de él, ¿no? Hasta que luego ya se apartó. Entonces, simplemente eso, ¿no? Deciros que detrás de servir a los demás, a veces está este escalón. Y se me ocurre también, a veces lo he dicho, parece una paradoja, pero también cuando habéis viajado en avión, lo tenía apuntado aquí, cuando habéis viajado en avión, no sé si te has dado cuenta, a lo mejor no te has dado cuenta, cuando hacen todas esas historias las azafatas o los azafatos, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Las instrucciones. ¿Sí? ¿Os habéis dado cuenta de un detalle? Un detalle que suelen decir, dice, si pasa algo, poneros primero la mascarilla a vosotros y después ayudar a los demás. ¡Qué egoísmo! Yo primero, si tengo a mi hijo aquí al lado. Pero ella sabe lo que está diciendo. Si yo no me pongo la mascarilla primero y quiero ayudar a mi hijo o a mi otro hijo o a alguien que está al lado, voy a durar como máximo 2 minutos. 2 minutos. No sé, a lo mejor 3, no lo sé. Voy a durar 2 minutos para ayudar. Mientras si yo me pongo la mascarilla, voy a durar todo el tiempo que me permita el oxígeno del avión, que no es mucho, pero ahora no te quiero asustar, eso es otro tema. Ese es otro tema, que un día estuve hablando con un... Pero bueno, ese es otro tema. Pero, o sea, son principios paradójicos, ¿no? Así que es importante, ¿no?, que estos son los 3 escalones que te acabo de decir, ¿no? Y siempre servir es igual. Servir es muy importante, es el tercer escalón. Y es fantástico cuando servimos, lo ponemos en el ejemplo de las comidas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando preparo la palabra, no pensáis que me lleva tiempo, me lleva esfuerzo, me lleva, no lo digo para ningún aplauso, os cuento porque es la realidad. Para mí, preparar la palabra no es sencillamente coger un libro, leer ahí 4 cosas y la cuento, ¿no? Es buscar de Dios. Y siento, pues eso, ¿no? Esa carga, esa presión, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? Tú dirás, pobrecillo no. El primero que come de esa comida soy yo, que luego comparto con vosotros. El primero que la recibo soy yo. El primero que es bendecido y me impide estar en la ociosidad soy yo, es a mí, que estoy buscando las cosas de Dios, que estoy orando para que el Señor me ayude.
Entonces, siempre que bendecimos o que servimos a los demás, hay una parte, ¿verdad?, que siempre beneficia al que da. Es un principio de Dios, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando nos juntamos, por ejemplo, en la comida, estas comidas que hacemos, ¿verdad?, yo me he alegrado mucho que las últimas veces que hemos tenido las comidas no ha habido problemas de hermanos que se quejen, es que estoy agotado, es que estoy cansado. ¿Por qué? Porque ha habido personas que han estado ayudándole. Había manos para hacerlo, ¿no? Entonces, el tema de servir a los demás, únicamente, como he dicho siempre, hay que tener el equilibrio. Igual que digo esto, hay que tener equilibrio. No podemos tampoco solamente servir, hacer nosotros todo, sino que tenemos que también saber y mirar el límite, para que no caigamos también en depresión, en agotamiento, ¿no? Entonces, el servicio, ese escalón tercero es necesario, ¿verdad? Pero también tenemos que saber administrarlo. Y para finalizar, como resumen, ¿no?, deciros también que estos 3 escalones, ¿no?, que es como lo tenemos aquí, ¿no?, estos 3 escalones, ¿verdad?, que lo digo, ¿no?, sería el tema de subir a la cruz, pero que lo hayas subido. El segundo, amar a Dios y al prójimo. Y el tercero es servir, ¿no? Esos 3 escalones, quiero decirte algo. Tú a lo mejor lo has entendido esta mañana, seguramente lo has entendido, pero déjame decirte que no estamos... Los escalones no es un torno. ¿Sabéis qué es un torno? Un torno es algo que da vuelta, ¿verdad? Ahora cada vez, como todo es más electrónico, pues a lo mejor tocas algo y se abre solo. Pero yo he pasado por muchos tornos de esto, ¿verdad?, trabajando, y también si vas al parque de atracciones, antes era así, no sé cómo será ahora, ¿no? Vas a un torno, entras por el torno, haces ta, y entras. Si tú quieres volver para atrás, no te deja. Para que no alguien lo vuelva a traer y se meta a otro cualquiera. Sino una vez que tú has pasado, ya está. Hay otro que pasará, que será otra entrada. Entonces, unos escalones no es un torno. Los escalones se pueden subir y se pueden bajar cuando quieras. Entonces, esto tiene un problema. Y tiene el problema de que a veces nosotros, ¿verdad?, estamos en el primer escalón, creemos en Cristo, nos subimos al segundo, amamos a Dios, y hemos a veces tocado el tercero también, de servir, pero de pronto nos bajamos. Estamos desanimados. Y ya no sirvo a Dios, ya no vengo a la iglesia con el entusiasmo que venía antes, porque a lo mejor la alabanza o la predicación o la luz o el ventilador o lo que sea, yo qué sé, cualquier cosa, la forma en que lo hacemos, ¿verdad? La forma en que lo hacemos, es que la forma en que lo hacemos denota de que realmente tú sirves a Dios por la forma, no le sirves porque amas a Dios. Fijaros qué interesante cómo podemos también analizar el porqué de nuestro comportamiento. No porque lo diga alguien, sino porque tú mismo lo puedes medir. Entonces, como no es un torno que no se puede volver, sino que es un escalón que se puede bajar y subir, tenemos que estar cada día, no digo que esté obsesionado, pero cada día vigilando. ¿Estoy en el primer escalón? Creo que Jesús es mi Señor. ¿Estoy en el segundo? ¿O estoy sintiendo ya rencor por aquel hermano? ¿O ya no quiere ir a la iglesia porque no le quiero saludar? ¿O tengo cualquier cosa? Yo qué sé. ¿Estoy en el tercero? ¿Tengo una actitud de servir o me estoy escondiendo? No quiero decir que no haya tiempo de reposo, hay veces que hay tiempo de reposo en el ministerio, pero no hablo de eso. Me estoy alejando de servir, simplemente recibo, pero no me ofrezco para servir. No digo que tengas que hacer cosas grandes, sencillamente una actitud de aquí estoy yo, Dios ya lo ve, no hace falta más, ¿verdad? Entonces, sencillamente eso, ¿no?, que de alguna manera nosotros entendamos esto. Y quiero acabar, no sé si se puede poner esa imagen. El otro día perdón un momento, Ángel. El otro día en el equipo de bienvenida, hasta aquí ya. El otro día, el equipo de bienvenida, estábamos hablando, sabéis que es el equipo de bienvenida, gente nueva, ¿no? Está Javier y Carmen, que ahora no están aquí, pero solemos estar en el equipo de bienvenida, tratamos temas básicos, ¿no? Hablamos del bautismo a las personas nuevas, ¿no? Y hablamos del bautismo, pues eso, lo que significa, ¿no? Que significa, lógicamente, estamos dando testimonio de nuestra fe en Jesús, que hemos creído, el único requisito para ser bautizado es creer. Y alguien dice, bueno, sí, también significa que el hombre viejo entra dentro y que sale el hombre nuevo. Eso dijo uno de los que estaban allí, ¿verdad? No sé si está por aquí o no. Eso dijo un hermano, no me acuerdo, ¿no? Entonces me vino a la cabeza este texto que hace poquito que lo había guardado, ¿no? Y me viene este texto de Lutero, Martín Lutero, dice: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Martín Lutero. Los escalones, como el bautismo, ¿verdad?, no significa que porque lo hayas subido ya
no tienes que prestar atención, igual que el bautismo. Entonces, yo lo que te digo, ¿verdad? Fíjate lo que dice él, ahora tengo que matarlo todos los días, no digo que mates a nadie, no, nada, ¿no? Lo dice simbólicamente. Ahora, yo te dejo esto como Lutero, ¿no? Revisa, yo también, que revise cada día si estoy en esos 3 escalones, porque hay más escalones. Pero esos son, si no estamos en esos 3, no podemos seguir adelante. Si tú estás subiendo una escalera y te quitan un escalón, te vas al abismo, ¿sí o no? A no ser que seas Indiana Jones, eso es distinto, ¿no? Indiana Jones no tiene problema, él supera todos los abismos, ¿no? Ahora se ha estrenado una, ¿no? La última. Entonces, normalmente, si tú subes una escalera y falta un escalón, hay un abismo. Entonces, no intentes subir al 5º, al 6º, al 7º, si no estás en el primero, en el segundo y en el tercero. Ese es el camino. Así que simplemente quería dejarte este mensaje para mi vida también y también para ti. Que Dios te ama, ¿verdad? Que estos 3 escalones, decirte que el más importante de todo, no tienes que hacer ningún esfuerzo, sino que ya lo hizo Jesús. El primer escalón es creer. Jesús ya lo hizo, lo importante. El segundo es sencillamente amar a Dios. Y yo te diría que incluso el tercero, ni siquiera, es posible que ni siquiera sea un gran esfuerzo, ¿verdad? Tengo aquí una frase, quiero acabar con ella. Incluso si estás en el segundo, que amas a Dios con todo tu corazón y amas al prójimo, el tercero no va a ser ningún problema. ¿Y sabes por qué no va a ser un problema? Y cojo esta frase de Carl Steven, ¿no? Que decía, el amor de Dios no demanda que yo cambie. El amor de Dios produce cambio en mí. Cuando yo amo a Dios de verdad, no tengo que estar pendiente de cumplir el mandamiento, de estar en el tercer escalón de servir. Es que no quiero hacer otra cosa, es que no puedo hacer otra cosa. ¿Has visto alguna mamá que abandona a sus hijos? Claro que sí, pero ¿es una mamá? No es una mamá. Ha tenido un hijo, pero no es una mamá. Una mamá no abandona a sus hijos. Una mamá, si tiene que hacer 5 trabajos, hace 5 trabajos. Mamá y papá también, pero sobre todo mamá, que son las que tradicionalmente sabemos, ¿no? Que son las que luchan más con también a los papás. Ahora hay que hablar de todo, ¿no? Pero bueno, las que dan a luz, las que sufren y todo esto, ¿no? Entonces, la mamá se mata por los hijos. ¿Por qué? Porque son muy guapos. Si a lo mejor son feos, pero no son feos, no son feos, ningún niño son feos. ¿Por qué? Porque sencillamente, porque es la mamá, porque los ama, la ama. Entonces el amor le lleva a servir, a hacer todo, a hacer el desayuno, a lavar la ropa, a hacer la compra, a hacer todo, a tener 2 trabajos, 3 trabajos, el amor. Entonces, cuando amamos a Dios de verdad, estamos en el segundo escalón nos va a empujar al tercero. Entonces, si el primer escalón te cuesta, el tercer escalón te cuesta, como hemos dicho antes, si el tercer escalón te cuesta de servir, plantéate si realmente estás en el segundo. Plantéatelo, ¿verdad? Porque como dice este hombre, ¿no? El amor de Dios no es que yo cambie, sino es que produce cambio en mí. Muy bien, pues esto es lo que tenía para compartiros, ¿no? Y yo te pido también que nos ponemos de pie, por favor, vamos a ver de pie y finalizamos. Y quiero animar también a las personas que nos están oyendo, luego en YouTube, ¿no? Pues que si estás en el primer escalón, felicidades, si no lo estás, simplemente estás a distancia de poner tu pie encima de la fe en Jesús. Eso es el primer escalón. Y si eres creyente, sigue adelante al segundo y también al tercero, ¿no? Y de esa manera seremos una iglesia poderosa, una iglesia donde no va a ser destruida, porque son mandatos de Jesús. Y nadie puede luchar contra lo que Jesús dice. Siempre que estamos en su voluntad, Él está defendiendo, el Espíritu Santo está con nosotros. Así que yo quiero finalizar. Señor, gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos que han venido, Señor, por su fidelidad de estar aquí. Y yo deseo, Señor, que tú bendiga su vida. Que tú puedas, Señor, grabar en su mente y en su corazón estos 3 escalones, no sencillamente como algo archivado, sino como algo que le ayude en su día a día. Guárdale, Señor, guárdale, porque todos tenemos que pasar en esas tentaciones de volver para atrás, esas tentaciones de no valorar a lo mejor el escalón. Y yo te pido que tú guardes a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, a ti sea toda la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga mucho. Te bendiga, te bendiga.